Bueno, agradecemos al doctor Ricardo y, como dice San Pablo, hago lo que no quiero hacer. Me toca estar viendo el tiempo y parando estas conferencias desde tercer simposio. Quisiera uno seguir escuchando a todos estos conferencistas, todos estos temas tan interesantes, pero el tiempo nos hace pues tener que cortar, pero para poder retomar siempre esta temática que como hilo conductor nos lleva a crecer en la fe. Bueno, para la siguiente charla hemos traído a doctor Mauricio Balbuena desde España, quien nos va a disertar en continuidad con lo que hemos escuchado del doctor Ricardo, sangre humana en una hostia consagrada. Para él, el tiempo, los aplausos también, por favor. Bienvenido al doctor Mauricio Balbuena, que es médico del Servicio de Urgencias en el Hospital General de Cataluña y profesor en la Universidad Internacional de Cataluña. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenas tardes. Yo quiero empezar agradeciendo a todos los que se encuentran aquí presentes en la tarde de hoy. Quiero agradecer a Guatemala por el hermoso recibimiento que nos han dado y por el trato tan agradable y caluroso. Nos hemos sentido como en casa. Agradecer a la organización del evento, al DIMI, al doctor Ricardo. Y el día de hoy les ha tocado ser mis alumnos, porque hoy vamos a tratar un tema que yo habitualmente lo trato con los alumnos para tratar de explicarles cómo se forma la sangre. El punto está en, ¿es posible encontrar sangre en una hostia consagrada? Esa es la pregunta. Y esta pregunta me la hice yo hace mucho tiempo, y buscando, y pensando en que sería una locura poder encontrar al Señor Jesús vivo en un trozo de pan. En medio de esta locura, pues llegó la respuesta. Había alguien que estaba un poco loco cuando yo lo vi, que se dedicaba a estudiar estos fenómenos. Y así fue como por primera vez supe sobre el doctor Ricardo Castañón y sobre su trabajo tan hermoso. Y a través del tiempo, pues lo llegué a conocer y aquí estamos hoy, hablando de este tema. La sangre, como vamos a ver a continuación, es un fluido vivo, es un fluido que cambia. Y para obtener sangre hay detrás toda una serie de mecanismos que son bastante complejos. Yo he tratado de simplificarlos porque no tenemos 6 meses para explicarlo, que es lo que habitualmente puede tardar un estudiante de medicina. Y para que ustedes entiendan, o para que razonen, que en un trozo de pan que se encuentra en las manos del sacerdote al inicio de la Eucaristía, al final, pues, ¿cómo puede ser posible que este trozo de pan, o de este trozo de pan, tengamos sangre, tengamos músculo, tengamos carne? Entonces, yo me hice esta pregunta: ¿qué es una hostia? La hostia simplemente es un trozo de pan, panácimo, que solamente se compone de diferentes harinas, cereales como trigo, cebada y maíz. No hay levadura y se le añade agua. Es un proceso que habitualmente o antiguamente se hacía de manera muy artesanal. Hoy día pueden encontrar pues algunas casas que se dedican exclusivamente a fabricar las hostias. Y la masa resultante de esta mezcla es extendida en unas planchas gigantes y luego se cuece a una temperatura de unos 170 grados para obtener lo que todos conocemos o lo que todos vemos como la hostia.
Entonces, la sangre por definición es un tejido conectivo especializado que tiene unas características muy concretas. Está compuesto por una fase líquida, a la que nosotros llamamos plasma, que del 100% constituye más o menos el 55%, una fase sólida, o lo que nosotros llamamos los elementos formes, constituyen aproximadamente el 45%. Tiene un color rojo característico, que es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico, que habitualmente está contenido en los glóbulos rojos. Más adelante explicaré cómo es el proceso de formación de los glóbulos rojos, cómo es el proceso de la formación de la hemoglobina, para que ustedes vean toda la maquinaria bioquímica que hay detrás de todo esto. Entonces, cuando uno va a un laboratorio y le extraen una muestra de sangre, esta muestra de sangre es centrifugada, y al centrifugarla, pues lo que obtenemos en un tubo de ensayo es lo que ustedes ven ahí, en esta gráfica. Obtenemos una parte superior, que es de un color amarillento, que es lo que se conoce como el plasma, una fase intermedia, que es donde quedan contenidos las plaquetas y los leucocitos, y en el fondo queda toda la masa globular de eritrocitos o glóbulos rojos. El plasma tiene una serie de funciones, o la sangre. La primera es una función de transporte, que está a cargo del plasma, y en el cual se pueden disolver, suspender o transportar diferentes sustancias de un sitio a otro, así como los diferentes productos de la degradación celular son también llevados a los sitios de eliminación en el cuerpo humano. Tiene una función de regulación, sirve para regular el volumen sanguíneo, o sea, la cantidad de sangre que circula por cada minuto por todo nuestro sistema circulatorio. Regula también la temperatura corporal que tenemos, que es constante como todos sabemos, y que deriva de la actividad metabólica celular. También es el encargado de controlar el pH de la sangre, que también ha de ser constante. Se mueve en un rango muy estrecho, entre 7.35 y 7,45, o sea que cualquier variación mínima puede ocasionar una catástrofe en lo que es el equilibrio del medio interno en la sangre. Y una función de protección. Veremos que hay unas células específicas que están encargadas de controlar cualquier tipo de agresión o cualquier tipo de infección y de establecer un tapón en el momento en el cual se produce una herida o una lesión y que está a cargo de lo que se conoce como el sistema de la coagulación. La composición de la sangre, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, un 55% es plasma. De ese plasma, en casi su totalidad, un 91% está formado por agua y algunas sustancias que vienen disueltas. Dentro de las más importantes tenemos las proteínas. Hay 3 grupos de proteínas que son muy importantes. Quiero que los tengan presentes porque cuando hablemos sobre todo del sistema de la coagulación, vamos a ver el por qué. Tenemos las albúminas, las globulinas y las relacionadas con lo que es la coagulación. Básicamente son el fibrinógeno y la fibrina. Estas 2 proteínas son la base de lo que es la formación del coágulo cuando se produce una lesión o una herida, a través de una serie de mecanismos que también intentaré explicar porque son bastante complejos, pero que son importantes que los conozcamos. Y otras sustancias y iones y nutrientes, como el sodio, el potasio, el cloro, el fósforo, y la parte de los elementos formes. Entonces aquí es donde tenemos los famosos glóbulos blancos. Como ya vimos, el doctor Ricardo nos pudo mostrar que en muchos de los estudios que se han realizado, pues se han obtenido los glóbulos blancos. Más adelante hablaremos específicamente de cada uno para que vean la importancia y cuál es la función más relevante de cada uno de ellos. Y por otro lado, tenemos los glóbulos rojos, que los ven en la parte de arriba, que son como un disco bicóncavo, y hacia la parte de abajo tenemos lo que son las plaquetas. Lo que diferencia los glóbulos blancos de los elementos formes, los glóbulos rojos y las plaquetas, es que si se dan cuenta, estos no tienen núcleo, carecen de núcleo, porque lo pierden en el momento de su formación en la médula ósea. Ya también
hablaremos de ella. En cuanto a las proteínas plasmáticas, simplemente las voy a mencionar. Son bastante importantes. Habíamos dicho que estaba la albúmina, la globulina y el fibrinógeno y la fibrina. Y tienen una serie de funciones que a efectos prácticos son el aparato de sostén de lo que es el sistema circulatorio. Son la base para que se puedan transportar las diferentes sustancias, para que se muevan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las globulinas, que son simplemente proteínas que se generan en las células plasmáticas, tienen una función muy conocida en cuanto a lo que es la defensa contra las infecciones. Entonces, ¿qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos formes de la sangre. Recordemos que los elementos formes de la sangre son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Y todos ellos parten de una base común, que es conocida como las stem cell o células madre. Aquí en la parte de abajo tenemos es un gráfico bastante pequeño, más adelante lo verán más ampliado con mucho más detalle. Pero lo que quiero resaltar en esta diapositiva es que la hematopoiesis es un proceso que es complejo, que es dinámico. O sea que en este momento ustedes están sentados aquí, pero su médula ósea está produciendo glóbulos rojos, glóbulos blancos, hay plaquetas que están circulando, hay leucocitos que están circulando, hay todo un sistema inmunológico que los está defendiendo de cualquier agresión o de cualquier tipo de infección. Y es constante. Y se da en la médula ósea. Pero para esto es necesaria una serie de mecanismos y una serie de intermediarios que son conocidos como factores de crecimiento, otros como factores de diferenciación, dentro de los cuales destacan las hormonas y unas sustancias que se llaman citoquinas, que por su efecto van a desencadenar una serie de procesos que van a resultar en la producción de las células que necesiten el cuerpo humano en determinado momento según la agresión que se esté produciendo. Pero para todo esto, como si fuera poco, necesitamos una base. Necesitamos hierro, necesitamos proteínas, necesitamos lípidos y necesitamos algunas vitaminas, dentro de las cuales las principales tenemos la vitamina B12, B6 y el ácido fólico. Estas vitaminas son sumamente importantes para lo que es el proceso de la hematopoiesis. De hecho, el déficit de alguna de estas vitaminas está relacionado con unas enfermedades que son manifestadas de acuerdo a la carencia que tenga la persona. Entonces, esta es la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? La médula ósea es un tejido esponjoso, flexible, que se encuentra en el interior de algunos de los huesos del cuerpo. Más adelante veremos cómo evolucionan, de dónde vienen y por qué es tan preciada en la vida adulta la médula ósea. Entonces, en el dibujo lo que podemos ver es un hueso que ha sido cortado, ha sido seccionado. Podemos ver que en el centro tenemos lo que se constituye en el hueso esponjoso. ¿Por qué? Porque parece como una esponja que tiene una serie de espacios o unos puntitos donde hay que están de color rojo. Esto es lo que es la médula ósea. Y dentro de esta médula ósea es donde se encuentra todo el aparato de la ingeniería que produce la hematopoiesis. Entonces, como podrán ver, hay una serie de vasos sanguíneos que entran y salen del hueso, que son los encargados de sacar la producción de las células sanguíneas y de traer una serie de elementos que son precursores para la formación de estas células y una serie de hormonas que son importantísimas que van a estimular a esta médula ósea en la producción de las células sanguíneas. Más adelante hablaremos de cada una de ellas.
La médula ósea se compone de médula ósea roja y amarilla. La médula ósea roja es donde se lleva a cargo la hematopoiesis en sí. La médula ósea amarilla está conformada básicamente por células grasas que sirven como nutriente y en algunos casos se pueden diferenciar también de aquí a células de la médula roja. Constituye el 4% del peso corporal de una persona, lo que quiere decir que un adulto de 65 kilos tiene más o menos entre 2.6 y 3 kilos de médula ósea. Y es el componente hematopoyético de la médula ósea el que produce los glóbulos rojos. Entonces, esto es una cifra para que se hagan una idea. Unos 500 millones de glóbulos rojos se pueden producir en un día en la médula ósea. Los órganos hematopoyéticos, o sea, de donde viene la médula ósea, se forman desde etapas muy tempranas del inicio de la embriogénesis. Ya a las 5 semanas, el saquito embrionario genera una estructura que se llama el saco vitelino o el saco de Yolk, de donde ya se empieza a producir todo el aparato hematopoyético de la persona. Más adelante, sobre las 8 semanas, este proceso pasa a hacerse a cargo del hígado y sobre los 4 meses, como pueden ver en la gráfica, se hace en casi todos los huesos del cuerpo de un niño. Finalmente, en la vida adulta, solamente tenemos médula ósea efectiva en algunos huesos del cuerpo, básicamente en las partes proximales de los huesos de las piernas, del fémur, en las crestas ilíacas, que es lo que se conoce como las caderas, en el esternón, en las costillas y en algunos huesos del cráneo. Y en esta médula ósea, en las etapas tempranas, es donde en esta gráfica lo que yo les quiero mostrar es cómo se va formando todo el sustrato para la formación de las diferentes células sanguíneas. Hacia la parte de arriba encontramos que de la célula madre hematopoyética, o sea, de la célula madre que se originan todos los elementos formes de la sangre, tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos, luego se van a diferenciar en líneas especializadas, que van a ser los leucocitos, los linfocitos, los macrófagos, todas estas células que el doctor Ricardo ya nos ha mencionado que ha encontrado en los diferentes estudios. Y aquí me voy a detener un poco porque esto es importante para que lo entiendan. En el recuadro amarillo están englobadas las células mesenquimales o células madre mesenquimales. Al doctor le dijeron, son células que se parecen a las células madre mesenquimales. Estas células son las células que solamente se originan en la etapa embrionaria. Entonces, en la medida que el embrión va creciendo, estas células se van diferenciando según la necesidad del crecimiento y son tan potentes que de ellas deriva todo. Pues se pueden diferenciar en hueso, se pueden diferenciar en cartílago, se pueden diferenciar en músculo, se pueden diferenciar en sangre, se pueden diferenciar en piel. Entonces llama mucho la atención que el doctor, a través de sus estudios, haya encontrado estas células que solamente se pueden obtener en etapas muy tempranas de la vida embrionaria en un trozo de pan. ¿Algún significado ha de tener? ¿Será que el Señor nos quiere decir, yo soy el alfa y omega? Porque hasta aquí lo único que hemos visto es que necesitamos una serie de sustancias y una serie de estructuras para que se produzca la sangre, para que se produzcan los leucocitos, para que se produzcan todas estas cosas que a la luz de la ciencia se han ido encontrando. Las células madre tienen unas características muy especiales. Son las únicas células que tienen la capacidad de autorrenovarse, de proliferar
y de diferenciarse, como ya lo vimos en muchas otras células. Normalmente existe una coordinación entre lo que es la formación de las células y la destrucción de las mismas. Aquí tienen, más o menos en un tiempo aproximado, cuánto puede vivir cada una de las células que tenemos en el organismo, de las células sanguíneas. Los hematíes o glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días. Los granulocitos o elementos granulares de la sangre, que son unos tipos de glóbulos blancos, pueden vivir en promedio entre 6 a 8 horas. Las plaquetas entre 7 a 10 días. Los linfocitos tienen una vida un poco más prolongada y los monocitos solamente 70 horas. Pero de esto les estoy hablando dentro del cuerpo humano, en un ambiente óptimo, en un ambiente de renovación, donde tienen todo lo que necesitan para estar vivos. Entonces, llama la atención cómo puede uno encontrar, después de años de haber tomado una muestra, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, tejidos, fuera del cuerpo humano. Y es que no solamente se necesitan las células, necesitas un estímulo, un mecanismo que se haga que se produzcan. O sea, las células sanguíneas no se producen porque sí. Siempre ha de haber un desencadenante o un trigger, como lo llamamos nosotros. Entonces, en este dibujo, lo que yo quiero mostrarles es que siempre ha de haber un estrés y que ese estrés, por diferentes vías neurales, va a liberar una serie de sustancias que van a viajar hasta la médula ósea y van a activar la producción de estas células madre. Y estas células madre, en función de la información que traigan estos neurotransmisores, que así se llaman, lo que van a hacer es activar la producción de las diferentes células que necesita el cuerpo. Si es una anemia, porque el paciente sangra, pues se producirán glóbulos rojos. Si es una infección severa, pues el cuerpo se defiende y entonces lo que se producirán son muchos glóbulos blancos. Si hay una herida que sangra y no para, pues lo que se producirá será la activación de los mecanismos de producción de las plaquetas para que el sangrado cese, para que pare. Entonces, sorprende cómo en un trozo de pan tú puedas encontrar todos estos mecanismos tan complejos como los estamos viendo aquí. Son mucho más complejos in vitro, porque muchos de estos mecanismos a día de hoy la ciencia no los ha podido reproducir, y ese es el motivo del por qué a día de hoy, pleno siglo XXI, seguimos haciendo transfusiones de sangre a los pacientes, porque no se ha podido copiar este mecanismo. Entonces, ¿cómo es posible que la ciencia no pueda copiar esto, pero lo puede reproducir en un trozo de pan? Y esto es simplemente para mostrarles las células mesenquimales, lo potentes que pueden llegar a ser. Arriba tenemos una célula madre mesenquimal que se puede diferenciar, y entonces aquí tienen todos los linajes celulares posibles que son los responsables de la formación de los diferentes tejidos. Este es el motivo del por qué a día de hoy la ciencia ha apostado tanto por tratar de obtener estas células madre para las famosas terapias genéticas o terapias celulares con células madre, porque de estas células se pueden obtener la mayoría de todos los tejidos que necesitamos. Ahora vamos a hablar de los elementos formes de la sangre. Vamos a hablar de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, como ya el doctor Ricardo nos lo mencionó, pues también lo encontró en muchos de sus estudios. Quiero que estén muy atentos, porque los glóbulos rojos tienen unas características muy especiales que van a explicar muchos de los hallazgos del doctor Ricardo en los diferentes estudios. Como por ejemplo, ya sabemos que hacen parte de los elementos formes, que son los que se encuentran en mayor cantidad. Más del 95% de los elementos formes de la sangre son los glóbulos rojos. Como ya lo había dicho, son elementos globulares que carecen de núcleo, tienen una forma de disco bicóncavo, sirven para determinar el grupo sanguíneo. ¿Por qué? Porque tienen expresados
sobre su superficie unos mecanismos que nos van a ayudar a determinar si determinada persona tiene un grupo sanguíneo A, B, AB o el grupo O 0. Contiene la hemoglobina, el 95% del contenido de un glóbulo rojo es hemoglobina, que es la responsable del transporte de oxígeno. Y esta es una foto de los glóbulos rojos. Como podemos ver ahí, son discos bicóncavos que carecen de núcleo. Y tiene su razón que carezcan de núcleo, porque si tuviesen núcleo ese espacio sería ocupado y entonces no podrían transportar tanta hemoglobina como lo hacen. Entonces, a la generación de los glóbulos rojos se le conoce como la eritropoyesis. Como ya lo había comentado, pues es un proceso que se realiza estrictamente en la médula ósea, y esto simplemente es una gráfica que muestra cómo en la médula ósea hay una célula precursora que es estimulada y que poco a poco a lo largo de este tiempo pues va sufriendo una serie de transformaciones hasta que es llevado al torrente sanguíneo, y es allí donde finaliza su maduración en un glóbulo rojo. Entonces, durante todo este proceso, en el momento antes de ser liberado hacia el torrente sanguíneo, el glóbulo rojo pierde su núcleo y adquiere las moléculas de hemoglobina. Pero como si fuera poco, necesitamos de una hormona que circule por el torrente sanguíneo, que viaje hasta la médula ósea y que estimule la producción de estos glóbulos rojos. Y esta hormona se llama la eritropoyetina. Entonces, esta hormona es fisiológicamente la que se encarga de regular la producción o la no producción de los glóbulos rojos, y es solamente secretada por las células del parénquima renal. Entonces llama la atención cómo, si tienes glóbulos rojos, has de suponer que hay médula ósea, y has de suponer que esta médula ósea, para que produzca estos glóbulos rojos, tiene que ser estimulada por una hormona que se llama la eritropoyetina, que solamente es producida por el riñón. Entonces se va complicando la cosa. Todo esto en un trozo de pan. Y la eritropoyetina, cuando es secretada por el riñón, viaja por el torrente sanguíneo y dependiendo de la concentración de oxígeno que se tenga en la sangre, pues si la concentración de oxígeno es baja, le va a decir a la médula: necesito más glóbulos rojos porque necesito que el oxígeno viaje hacia los diferentes tejidos. Entonces la activa. Si la concentración de oxígeno es adecuada, se envía una señal hacia las células de la corteza del riñón que dice: necesito que se produzca más esta hormona, por tanto, la cantidad de glóbulos rojos que está circulando es la correcta. Entonces son mecanismos muy complejos, tan complejos que llama la atención, una vez más, cómo se pueden dar en un trozo de pan. Ahora vamos a hablar de la hemoglobina. La hemoglobina es una heteroproteína, como ya bien lo dijo el doctor Ricardo, que se encuentra en altísima concentración en los glóbulos rojos. Tiene una estructura cuaternaria. ¿Qué quiere decir esto? Está compuesta por 4 cadenas, 2 cadenas que se denominan alfa, 2 cadenas que se denominan beta y 4 grupos M. Cada molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno, una unida a cada grupo M. Y esto explica el por qué hay tanto contenido de hemoglobina en cada glóbulo rojo, para poder transportar cantidades masivas de oxígeno. Esta es la molécula de hemoglobina. Veremos dos cadenas de color rojo, que pueden ser las cadenas alfa, 2 cadenas de color azul, que son las cadenas beta, y verán unos circulitos de color amarillo con un punto rojo, que son los 4 grupos M. A estos grupos M es donde se va a adherir oxígeno para ser transportado hacia los diferentes tejidos.
Es un enlace que es un poco particular, porque el grupo M es muy afín para captar la hemoglobina, pero a la vez es bastante débil para poderla liberar a los tejidos donde se necesita. Pero la síntesis de la hemoglobina eso es un proceso que es más complejo de lo que parece. También se realiza en la médula ósea. Esto es un ejemplo, es lo más sintetizado que encontré, porque la intención mía no es explicarles un mecanismo que se ha tardado años en descubrir y que realmente es muy complejo desde el punto de vista bioquímico. Estamos hablando de bioquímica molecular, pero la idea de esto es que ustedes se den cuenta que se necesitan una serie de mecanismos para que se forme el grupo M. Y este grupo M es lo que se va a unir a las famosas cadenas alfa y beta para formar la molécula de la hemoglobina. Y cada grupo M en su centro tiene el hierro. Y aquí es a esta parte a donde se va a unir el oxígeno para ser transportado a los diferentes tejidos. Entonces, la hemoglobina tiene unas funciones que son muy específicas. Tiene una función de transporte de oxígeno a los diferentes tejidos, hacia las células específicamente, pero también los mecanismos del metabolismo celular producen una serie de sustancias que son liberadas al plasma y a la sangre. Entonces, una vez que el glóbulo rojo, a través de la hemoglobina, ha entregado el oxígeno, recoge estos productos de la degradación, que básicamente es el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, para ser llevado hacia la parte del pulmón donde va a ser eliminado por intercambio gaseoso. Y esto nos ayuda a que el pH también se mantenga a nivel sanguíneo. Aquí lo que quiero es tratar de que ustedes vean que esta bolsita de aire es la unidad más pequeñita del pulmón, que se llama el alvéolo, que es el sitio donde se realiza el intercambio gaseoso. Entonces, pueden ver un vaso sanguíneo. Dentro del vaso sanguíneo están los glóbulos rojos y cada glóbulo rojo recoge el oxígeno en el alvéolo, pero una vez que ha cumplido todo el ciclo circulatorio, recoge el dióxido de carbono y lo saca a través del alvéolo para que lo eliminemos por vía respiratoria. Entonces llama también la atención la presencia de este pigmento, de esta sustancia, en un trocito de pan. Y esto es una curiosidad. Sin la hemoglobina, el cuerpo humano necesitaría unos 200 litros de sangre en vez de los 5 que aproximadamente se tienen. Y el corazón debería impulsar unos 160 litros por minuto en vez de los 4 habituales que va impulsando en cada minuto. Y esto es para hacerles un poco más complicado todo. Yo les dije que iban a ser mis alumnos. Entonces, esta es la síntesis de todo lo que acabamos de hablar. A la derecha de la imagen tienen el hueso. El hueso contiene la médula ósea. La médula ósea va a ser estimulada por la eritropoyetina, para que la eritropoyetina estimule la producción de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen un promedio de vida de 120 días, como ya lo habíamos dicho. Al terminar estos 120 días, el glóbulo rojo se envejece y tiene que morir. Y en el momento en el que muere, verán esa mancha amarilla que está alrededor. Ese es el famoso macrófago, que es la célula que está encargada de fagocitar, quiere decir de comerse todas las células que se van muriendo en el organismo. Pero en el organismo nada se desperdicia. Cuando el glóbulo rojo es fagocitado o el macrófago se lo come, por decirlo de una manera más fácil, se descompone a la inversa. La globina, que son proteínas, se va a descomponer en aminoácidos y estos aminoácidos van a ir al hígado, en el hígado se van a transformar y luego van a volver a la médula ósea porque los necesita la médula para producir más sangre. De la misma manera, el grupo M
se descompone en biliverdina, que luego se va a volver bilirrubina, que se va a utilizar en el cuerpo y va a ser liberada al intestino para digerir los alimentos que nos vamos comiendo, para descomponerlos en más nutrientes, y estos nutrientes van a ir a la médula ósea. Y por otra parte, el hierro de ese grupo M, recordemos que es el que finalmente era el que captaba el oxígeno, también va a ir al hígado, se va a transformar y va a viajar unido a una proteína que se llama la ferritina, que lo va a llevar nuevamente hacia la médula ósea, porque se necesita el hierro para producir más sangre. ¿Está claro? Entonces, seguimos en lo que estábamos hablando. Otra de las cosas que llama la atención es que el doctor haya podido determinar el grupo sanguíneo. Entonces dices, si hay glóbulos rojos, hay hemoglobina, si hay hemoglobina, hay oxígeno. Y también puedo encontrar el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo simplemente es la expresión de unos antígenos, que así se llaman, que son unas estructuras que se van a depositar en la periferia o en la membrana de los glóbulos rojos. Entonces, este es un poco en resumen cómo les encuentran a ustedes el grupo sanguíneo cuando ustedes van y entregan una muestra de sangre, ¿no? Entonces, lo que se hace es jugar con los anticuerpos y su reacción. Entonces, este es el motivo del por qué el doctor también ha encontrado un grupo sanguíneo en la sangre que ha brotado del trocito de pan. Ahora vamos a hablar de las plaquetas. Las plaquetas son elementos formes sanguíneos que tampoco tienen núcleo, como ya lo habíamos dicho al principio, y se desprenden de unas células grandotas que se llaman los megacariocitos. Realmente las plaquetas son trocitos del megacariocito. Tienen un número en sangre que lo ven reflejado ahí, entre 150 a 400.000 por milímetro cúbico. Y la adhesión a las plaquetas a la superficie interna del vaso sanguíneo lesionado forma lo que vamos a conocer como el tapón plaquetario. Si no participan en la hemostasis, o sea, en la regulación en el momento en que se produce una herida, pues viven entre, como ya lo hemos dicho, entre 7 a 10 días y luego vienen los macrófagos y las fagocitan. El fenómeno por el cual se fabrican las plaquetas se conoce como la trombopoiesis. Entonces, es un proceso que también dura unos 7 días, que también se da en la médula ósea a raíz de una célula inmadura precursora llamada el megacardioblasto, ¿vale? Y que al final se va a terminar convirtiendo en el megacariocito y diferenciándose en las plaquetas. Pero si esto parece complicado, pues aparece una hormona más, que se llama la trombopoyetina. La trombopoyetina es la hormona que está encargada de estimular a la médula ósea para que se produzcan las plaquetas. Y la trombopoyetina se produce en su mayoría en el hígado. Hay algunos estudios en los que también se ha encontrado trombopoyetina en las células renales. Entonces, una vez más, ¿cómo puedes encontrar un coágulo en el cual encuentras plaquetas? Necesitarás trombopoyetina para que esas plaquetas se hayan liberado, para que se hayan formado, para que el coágulo se pueda dar. Y todo esto, una vez más, en un trozo de pan. Este es el mecanismo por el cual se produce un coágulo. En la parte de arriba tenemos un vaso sanguíneo sano y en algún momento pues se produce una herida, una lesión, y en ese momento pues brota la sangre. Y una vez que brota la sangre, pues se activan una serie de factores y de mecanismos para evitar que nos desangremos por una herida insignificante, básicamente. Entonces, a esto es a lo que se le conoce como la coagulación. Es un mecanismo general en el cual después de una lesión o una ruptura de un vaso, pues
se activa una cosa que se llama la cascada de la coagulación. Y esto es una cosa que es bastante compleja, pero también es muy completa, porque si no coagula, me desangro. Y si coagula demasiado, se hace un trombo o me vuelvo yo todo un trombo y me muero. Entonces, en la siguiente diapositiva, estoy buscando la manera más fácil de poder explicar el mecanismo de la coagulación. Vamos a ver si aquí lo podemos correr. Este es el doctor Ricardo un día que salió y se cayó y sangró, y entonces se hace una herida. Entonces vemos cómo en el momento en que se produce la herida hay una vasoconstricción, quedan expuestas las fibras de colágeno del vaso y automáticamente estos puntitos blancos son las plaquetas. Ellas empiezan a agregar, empiezan a llegar, formando lo que se denomina el tapón plaquetario. Y en este momento hay una serie de sustancias como la serotonina, el ADP o el tromboxano A2 que llaman y reclutan muchas más plaquetas, forman el tapón plaquetario completo. Pero a su vez en la pared del vaso se activa lo que se conoce como la vía extrínseca de la coagulación. Son una serie de factores que tienen un fin común, ¿no? Hay otra vía extrínseca y al final todo queda resumido al factor 10 activado, que lo que va a hacer es, ¿recuerdan aquella proteína que les dije que se llamaba la fibrina? El fibrinógeno, convertirlo a fibrina. Y esto es lo que va a sellar el tapón plaquetario. Y una vez que está sellado el tapón plaquetario, yo dejo de sangrar. Pero como ustedes se dieron cuenta en la secuencia, una vez que se forma el tapón plaquetario, debajo todo sigue normal. La sangre sigue circulando, no se coagula. Y esto es lo que en parte explicaría el por qué cuando el doctor Ricardo tiene la hostia que ha tenido la efusión del líquido rojizo que se comprobó que era sangre, en la cual se había formado una costra por encima, cuando él la mira con el microscopio, debajo la sangre sigue fluyendo, se sigue formando, porque esto es un fenómeno que es activo, no se queda quieto. Ahora vamos a hablar de los glóbulos blancos, que son un conjunto heterogéneo de células sanguíneas que se originan una vez más en la médula ósea, y aquí añadimos otro problema, en el tejido linfoide. Entonces, a todo lo que ya hemos visto, le añadimos tejido linfoide. Entonces, bueno, les vuelvo a hacer la pregunta. En un trozo de pan, todo lo que ya hemos venido recorriendo, más tejido linfoide. Los glóbulos blancos son los responsables de la respuesta inmunitaria. Se dividen según la forma de su núcleo y la pigmentación del citoplasma. Se dividen en polimorfonucleares, que son estos tres que tenemos aquí, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y en mononucleados, que son los linfocitos y los monocitos. Y aquí lo vamos a complicar todavía más, porque en esta gráfica ustedes tienen en la parte de arriba lo que es una célula mesenquimal o una célula madre, que se puede diferenciar en la célula madre hematopoyética. Y esa célula madre hematopoyética, como ya vimos, se puede diferenciar en lo que se conoce como el progenitor mieloide, que va a dar origen a todas las células que se forman en la médula ósea, pero también puede dar origen al progenitor linfoide, que es el responsable de la formación de los linfocitos, que si bien algunos se forman en la médula, van a madurar en otro sitio, en el tejido linfoide. Y entonces tienen una serie de flechas y una serie de abreviaturas que son todas las citoquinas y todos los mecanismos que estimulan la producción de las diferentes células. Vemos que para cada línea celular
por muy pequeñita que sea, por muy insignificante que sea, cada una tiene un proceso específico. Hay una serie de citoquinas, de interleuquinas, de factores de necrosis tumoral que así se conocen. Y entonces, dependiendo de su expresión, pues la célula se va a ir diferenciando en un tipo de célula mucho más especializada, según lo que necesite el cuerpo humano. Aquí tenemos los diferentes grupos de glóbulos blancos. Los primeros son los neutrófilos, que son los más abundantes, tienen una altísima capacidad migratoria y se encargan de fagocitar bacterias. Básicamente estos son los que encontramos cuando tenemos pus. Entonces, si ustedes ven pus, ya pueden decir, hay neutrófilos. Tienes los eosinófilos, que se encargan exclusivamente o son mediadores en lo que son los procesos de reacciones alérgicas, también tienen un papel importante en la cicatrización y en mecanismos de defensa como antiparasitarios. Tienes los basófilos, que básicamente están identificados o intervienen en lo que son las respuestas alérgicas y antigénicas y en la liberación de una sustancia que se llama la histamina. Y luego tienes los responsables de lo que es la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, los fagocitos o monocitos, que luego se van a diferenciar a los macrófagos, que son estas células que ya vimos que van por todo el organismo remodelando y comiéndose todas las células que se van descomponiendo. Y la respuesta inmunológica que está a cargo de los linfocitos. Linfocitos hay varios tipos, los más representativos son los linfocitos T y los linfocitos B, que son los efectores de las respuestas inmunológicas. La memoria celular de cuando nos enfermamos, por ejemplo, cuando nos da una gripe, entonces el cuerpo realiza una respuesta en función de ello. Y aquí volvemos al principio. Después de todo esto, después de los hallazgos de la ciencia, después de la exposición de lo que es la explicación de cómo se forma la sangre, de dónde viene la sangre, los mecanismos que regulan la producción de la sangre, pues nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Es posible tener sangre en una hostia consagrada, teniendo en cuenta que es un trozo de pan? Y aquí es donde la ciencia tiene que hacer un acto de humildad. Aquí es donde tenemos que dejar de ser racionales y razonar. Y es donde entra en juego la fe. Hay una frase, una sigla muy bonita que es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos sabemos que el Señor dice: yo soy el camino para la salvación. Yo soy la verdad, porque Él no miente y no se cansa de darnos argumentos. Dice: yo soy el pan vivo. Lo acaban de ver con sus propios ojos, bajado del cielo. ¿Cuándo baja del cielo? En el momento en el que el sacerdote hace la invocación del Espíritu Santo. Pero también dice: yo soy la vida. Y eso se manifiesta a través de su palabra. Su palabra es vida, transforma. Por eso cuando el sacerdote hace la invocación de un trozo de pan, la invocación del Espíritu Santo sobre el trozo de pan que es la hostia consagrada, pues la ciencia no se debe asombrar de los hallazgos de los estudios del doctor Ricardo, porque el doctor Ricardo lo único que ha hecho es científicamente demostrar que la sangre es sangre, que el músculo es músculo, que los glóbulos rojos son glóbulos rojos y que la hemoglobina está presente. Pero la soberbia de la ciencia la hace ser racional y decir: eso no puede ser. La ciencia, la razón y la fe han de ir de la mano. Yo pienso que sin la ciencia, la razón y la fe no las puedes explicar. Sin la fe, lo que no puedes razonar
la ciencia no lo puede explicar. Entonces, yo los quiero invitar a que después de haber visto la preciosa conferencia del doctor Ricardo, la complejísima conferencia que les acabo de dar, a que hagan un acto de humildad y reconozcan que el Señor está presente en la Sagrada Eucaristía. Y les voy a dejar algo para pensar. Todos queremos llegar a la santidad, todos queremos llegar a la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pasar la eternidad con el Señor? Yo creo que todos. Ahora les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes realmente conocen al Señor? Porque les voy a dejar, y aquí termino, ¿cómo piensa uno pasar la eternidad con alguien que no conoce? Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, muy amable al doctor Marco Luis. Vamos a entregarle la plaqueta correspondiente. Muchas gracias, doctor Balbuena, por estar hoy entre nosotros, por esta gran cátedra que ha venido a alimentar nuestro conocimiento de espiritualidad. Queremos entregarle, en nombre del Discipulado de la Misericordia, este reconocimiento que dice así: el Discipulado de la Misericordia y el Grupo Internacional para la Paz confieren el presente reconocimiento al doctor Mauricio Balbuena, profesor universitario y médico en el Hospital de Cataluña, Barcelona, por su luminosa participación en el tercer Simposio Internacional DIMI, agradeciendo a su vez su encomiable labor en beneficio del crecimiento humano, científico y espiritual de miríadas de personas. Lo firman, por parte del Discipulado de la Misericordia, la señora Linel Altenbach, y por parte del Grupo Internacional de la Paz, el profesor doctor Ricardo Castañón Gómez. Felicidades. Les voy a decir una cosa. Son mejores que mis alumnos. La mitad de los míos ya se hubiese dormido. Gracias. Gracias al doctor Mauricio.